La mañana que vendí la casa donde nacieron mis 3 hijos, me prometieron que nunca me iba a faltar nada. Rodrigo, el mayor, me dijo que yo era su prioridad. Fernanda me abrazó llorando y me dijo que era lo mejor que podía pasarnos a todos. Y Miguel, el más chico, el consentido, el que siempre supo cómo ablandarme el corazón, me tomó las manos y me dijo: «Mamá, tú te vienes a vivir conmigo, ya lo decidí». Yo tenía 68 años. Había pasado 41 de ellos en esa casa de la colonia Pedregal, en la Ciudad de México. Ahí crié a mis hijos. Ahí enterré a mi esposo. Ahí guardé cada cumpleaños, cada Navidad, cada primer día de escuela. Pero cuando murió Ernesto, cuando me quedé sola en esos cuartos que de pronto se sintieron enormes y fríos, pensé que lo más sensato era vender, que el dinero les servía más a ellos que a mí, que yo no necesitaba tanto espacio, que una madre que ama a sus hijos hace sacrificios. Eso pensé. La casa se vendió en 3.200.000 pesos. Dividí todo en partes iguales, descontando los gastos de escrituras y comisiones de la gente. A cada uno le tocó 1.020.000 pesos. Se los entregué en transferencia el mismo día que firmé ante el notario. Vi cómo los tres revisaron sus teléfonos casi al mismo tiempo. Vi cómo les cambió la cara cuando llegó la notificación del banco, y pensé que esa sonrisa que me dieron era de gratitud. Hoy sé que era de alivio. No es lo mismo. Yo me quedé con poco más de 150.000 pesos. Lo que había en mi cuenta personal, los ahorros que junté dando clases particulares de español después de jubilarme. No era mucho, pero tampoco era nada. Ernesto siempre decía que había que tener tantito guardado para las emergencias. Ernesto era de los que sabían. Yo, en cambio, siempre confié demasiado. La primera semana después de cerrar la venta, me quedé en un hotel pequeño cerca de la Roma. Me llevé 2 maletas y unas cajas que Rodrigo prometió guardarme en su estacionamiento. El resto lo repartí, lo doné, lo tiré. 40 años de vida caben en muy poco cuando uno se pone a pensarlo. Rodrigo y su esposa Valeria viven en un departamento en Polanco. 3er piso, 2 recámaras, una sala que parece de revista y una cocina que huele a desinfectante de pino aunque nadie cocine. Cuando llegué con mis 2 maletas, Valeria me recibió con una sonrisa que no llegó a los ojos. Me mostró el cuarto de visitas, que tenía una cama individual y un buró sin cajones, y me dijo que el baño lo compartíamos las dos porque Rodrigo usaba el del cuarto principal. «Aquí vas a estar muy bien, mamá», me dijo Rodrigo desde la puerta. Esa noche cené sola. Ellos tenían una cena de trabajo, me explicaron. Calenté algo que encontré en el refrigerador sin saber bien de quién era y me acosté escuchando el tráfico de Presidente Masaryk. La segunda noche también cené sola. La tercera noche Valeria llegó antes que Rodrigo y se metió directamente al cuarto sin saludarme. Yo estaba sentada en la sala viendo las noticias con el volumen bajo para no molestar y la vi pasar como si yo fuera parte del mueble. A la semana, Rodrigo me llamó al cuarto. Se sentó en la orilla de la cama y se peinó el cabello hacia atrás con la mano, igual que hacía su papá cuando iba a decir algo difícil. «Mamá, Valeria está un poco estresada últimamente. El trabajo, ya sabes. No es nada personal contigo, pero a lo mejor sería bueno que consideraras lo de Miguel. Él tiene más espacio y más tiempo». Le pregunté cuántos días tenía para arreglar mis cosas. Me dijo que no había prisa, que podía quedarme lo que necesitara. Me fui al día siguiente. No quería que me vieran como carga ni un día más de lo necesario. Miguel vive en Tlalpan, en una casa que rentó con su novia Sofía desde hace 2 años. Tiene patio, tiene un cuarto que usaban de bodega, tiene un perro labrador que se llama Canelo y que desde el primer día me olió las piernas como queriendo entenderme. Los animales saben cosas que las personas fingen no saber. Sofía me recibió bien, hay que ser justa. Me ayudó a acomodar mis cosas. Me preguntó si quería algo de tomar. Puso música suave en la cocina. Pero a los 3 días empecé a notar ciertas cosas. El refrigerador organizado de una manera muy específica que yo sin querer desordenaba. La forma en que ella esperaba que yo terminara de bañarme para poder entrar al baño sin decirme nada, solo carraspeando ligeramente afuera. La manera en que Miguel bajaba la voz cuando hablaba con ella y luego entraba a verme con esa sonrisa forzada que uno aprende a reconocer cuando ya vivió suficiente. Una tarde, sin querer, escuché desde el pasillo: «Es que no pensé que iba a ser tanto tiempo, Sophie».
Ya son 2 semanas, Migue. Ya sé, ya sé. Déjame hablar con Fernanda. Entré a la cocina como si no hubiera oído nada. Calenté agua para el té. Canelo se sentó a mis pies. Le rasqué detrás de las orejas y pensé en Ernesto, en lo mucho que le hubiera dolido ver esto. Fernanda vive en Coyoacán con su esposo Gerardo y sus 2 hijos, Lucía y Tomás. De mis 3 hijos, Fernanda siempre fue la más expresiva, la que más me llamaba por teléfono, la que llegaba de sorpresa con tamales los domingos. Cuando me habló para decirme que me fuera con ella, en su voz había algo que sonó genuino, algo que me hizo creer. Mamá, aquí es tu casa. No me vengas con cuentos, te hago tu cuarto ya. El cuarto que me hicieron era el que antes usaba Lucía, porque Lucía se había ido a estudiar a Monterrey. Tenía una cama matrimonial, un closet grande, una ventana que daba al jardín. Era, con mucho, el mejor espacio que me habían ofrecido. Me acomodé despacio, puse la foto de Ernesto en el buró, colgué mi bata detrás de la puerta, y por primera vez en semanas dormí sin despertarme a medianoche. Las primeras semanas fueron bien. Fernanda cocinaba conmigo, me llevaba a sus diligencias, me presentaba con sus amigas, yo me sentí útil. Recogía a Tomás de la escuela 2 veces por semana, ayudaba con la limpieza, preparaba la cena cuando ella llegaba tarde del trabajo. Pero Gerardo es un hombre al que no le gusta que le cambien su rutina. No me lo dijo de frente nunca, eso hay que reconocérselo. Nunca fue grosero de manera directa, pero hay formas de hacerle saber a alguien que sobra sin decirlo con palabras. La manera en que apagaba la televisión de la sala cuando yo estaba viéndola porque tenía trabajo, la forma en que suspiraba cuando llegaba a la cocina y me encontraba ahí, los comentarios que le hacía a Fernanda en voz baja, pero suficientemente alto para que yo alcanzara a escucharlos desde el pasillo. Un domingo que habían salido los dos solos, me quedé con Tomás. Le hice de cenar, lo ayudé con una tarea de historia, lo acosté a las 9. Cuando regresaron, Gerardo me preguntó, muy serio, si había entrado a su estudio. Le dije que no, que para qué iba a entrar. Me dijo que era porque había movido unos papeles. Yo no había puesto un pie en ese estudio en todo el tiempo que llevaba ahí. Esa noche, Fernanda entró a mi cuarto con cara de haber llorado. Me dijo que Gerardo estaba muy presionado, que el trabajo estaba difícil, que no era para tanto. Me dijo esas cosas en voz baja, como pidiéndome perdón por algo que ninguna de las dos habíamos hecho. Le tomé la mano y le dije que no se preocupara. Pero sí me preocupé mucho. Empecé a contar los días. No sé bien desde cuándo lo hago, quizás desde que era maestra y acostumbraba llevar registro de todo, pero en mi mente empecé a marcar cada mañana como si fuera una casilla en un calendario invisible. Día 31 en casa de Fernanda. Gerardo no me saludó en todo el día. Día 38. Fernanda me preguntó, con mucho cuidado, si yo había pensado en algo más permanente. Dijo esas palabras exactas. Algo más permanente. Le pregunté qué quería decir con eso. Me habló de un lugar en Tlalpan, cerca de donde vivía Miguel, donde había departamentos para adultos mayores independientes. Me enseñó fotos en su teléfono. Se veía limpio, se veía solitario. Le dije que lo iba a pensar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la foto de Ernesto en el buró y pensé en todo lo que hice mal. No en el sentido de culparme por lo que mis hijos habían resultado ser, sino en el sentido genuino de buscar dónde me había equivocado, porque uno no puede salir de las cosas difíciles sin mirarse primero. Pensé que quizás di demasiado sin pedir nada a cambio, que confundí el amor con la renuncia, que durante 40 años me borré a mí misma de la ecuación familiar y mis hijos aprendieron, sin que yo se los enseñara con palabras, pero sí con el ejemplo, que mamá no necesita, mamá resuelve, mamá siempre está pero no ocupa espacio. Pensé que Ernesto me hubiera dicho, Cari, ya deja de culparte y empieza a moverte. Y tenía razón. Ernesto siempre tenía razón en las cosas importantes. A la mañana siguiente me levanté antes que todos. Me preparé un café, me senté en el jardín con mi cuaderno de siempre y empecé a escribir. No un diario, una lista. Lo que tenía, 142,000 pesos en mi cuenta. Una jubilación del IMSS de 9,000 pesos mensuales. Mis 2 maletas. La foto de Ernesto. Mis zapatos de caminar y mi cabeza, que gracias a Dios todavía funciona bien. Lo que no tenía. Casa, certeza,
nadie que genuinamente me quisiera ahí. Lo que necesitaba, un plan. Esa semana empecé a hacer llamadas. Discreta, desde mi cuarto, con la puerta cerrada. Llamé a una amiga de la Normal, Consuelo, que enviudó antes que yo y que desde hace 3 años vive sola en un departamento en la Narvarte. Le conté, no todo, pero suficiente. Consuelo es de las personas que escuchan antes de hablar, y cuando hablan dicen cosas que valen la pena. Me dijo, Carmen, ¿tú sabes lo que hiciste? Les diste 1 millón de pesos a cada uno, y ahora te están pasando de mano en mano como si fueras un problema. Se lo dije así de claro porque Consuelo es así. Tenía razón. Me dijo también otra cosa, que ella conocía a una licenciada en la Colonia del Valle que se especializaba en derecho familiar y que atendía los martes y jueves por la tarde. Que si quería, me acompañaba. Le dije que sí. Fui un jueves. La licenciada se llama Adriana Fuentes. Tiene 40 y tantos años, habla despacio y sin rodeos. Le llevé mis documentos, la escritura de la venta de la casa, los comprobantes de las transferencias a mis hijos, mi acta de matrimonio, el acta de defunción de Ernesto, mi estado de cuenta. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó si en el momento de vender la casa yo tenía plena conciencia y voluntad de lo que estaba haciendo. Le dije que sí, que nadie me presionó, que fue mi decisión. Me dijo que eso complicaba algunas cosas, pero no todas. Me explicó que dado que la donación fue voluntaria y en vida, recuperar ese dinero de mis hijos por la vía legal iba a ser difícil sin probar algún tipo de abuso o coacción. Pero me dijo también que había otras cosas que podía hacer, que en México los hijos mayores de edad tienen obligación alimentaria con los padres en situación de necesidad cuando éstos no pueden sostenerse por sus propios medios, que mi jubilación era baja, que si yo quería, podíamos explorar ese camino. Pero también me dijo algo más, algo que no esperaba. Me preguntó si Ernesto había dejado testamento. Le dije que sí, que lo habíamos hecho juntos hace años, y que en ese testamento yo era la única heredera universal. Me preguntó si ese testamento incluía algún bien que todavía estuviera a mi nombre. Y ahí fue cuando recordé algo que había olvidado por completo. Ernesto tenía un terreno en Tepoztlán, un terreno pequeño, media hectárea, que compró en los años 90 con la idea de construir una casita para retirarnos. Nunca construimos. La vida fue pasando, y el terreno quedó ahí, registrado a su nombre, y con su muerte pasó a ser mío. Yo nunca lo puse en venta porque nunca lo recordé en el momento justo. O quizás porque en algún lugar de mi mente lo guardé como lo último que quedaba de los planes que hicimos juntos. La licenciada Fuentes pidió los datos. Mandé a pedir el certificado de libertad de gravamen. Todo estaba en orden. El terreno, según el avalúo actualizado que encargamos, valía 1.100.000 pesos. Me quedé en silencio cuando me dieron ese número. La licenciada me miró y esperó. Le pregunté qué podía hacer con eso. Me dijo que lo que yo quisiera, que era mío. Tardé 2 semanas en tomar la decisión. No porque tuviera duda, sino porque quería estar segura de que lo hacía por las razones correctas. No por coraje, no por demostrarle nada a nadie, sino porque era lo sensato, porque una mujer de 68 años que todavía tiene salud, todavía tiene cabeza y todavía tiene algo a su nombre, no tiene por qué andar pidiendo posada en casas donde no la quieren. Puse el terreno en venta a través de una inmobiliaria que me recomendó la licenciada Fuentes. Se vendió en 6 semanas. 1.080.000 pesos después de comisiones. Con ese dinero y mis ahorros compré un departamento. No grande, no lujoso. 70 metros cuadrados en la colonia Narvarte, a 6 cuadras de la casa de Consuelo, en un edificio de 4 pisos con elevador y vigilancia. Segundo piso. Ventanas que dan a un parque pequeño donde los domingos hay un mercado de plantas. Firmé las escrituras un martes por la tarde. Salí de la notaría con los documentos en la mano y me quedé parada en la banqueta un momento. Hacía un poco de frío, de ese frío seco de la Ciudad de México que te despierta la cara. Pensé en llamarle a alguien. Pensé en mis hijos y luego pensé que no, que este momento era mío y de nadie más. Le tomé una foto a las escrituras con mi teléfono y se la mandé a Consuelo con un mensaje que decía: «Ya tengo casa». Ella respondió con 3 corazones y un mensaje de voz donde se le escuchaba llorando de gusto. Mis hijos se enteraron de maneras distintas.
Rodrigo se enteró primero porque, sin que yo se lo dijera, Valeria vio en redes sociales que había movimiento en el registro público de la propiedad. Rodrigo trabaja en derecho corporativo y tiene sus formas de saber cosas. Me llamó un miércoles en la mañana con ese tono suyo de abogado, ese tono de quien cree que está llevando una negociación. «Mamá, ¿qué pasó con el terreno de papá?» Le dije que lo vendí. Silencio. «¿Y el dinero?» Le dije que lo usé para comprar un departamento. Más silencio. «¿Por qué no nos dijiste?» Ahí me detuve. Respiré. Y le pregunté con mucha calma cuándo él me había preguntado a mí cómo estaba en las últimas 3 semanas desde que salí de su casa. No respondió de inmediato. Le dije que no le debía explicaciones de lo que hacía con lo que era mío, que él ya tenía lo que le había dado, que yo le deseaba lo mejor y que si quería vernos, que me llamara para ir a comer algún día. Colgué yo primero. Fernanda se enteró por Miguel, que se enteró no sé cómo, quizás por Rodrigo. Fernanda me llamó llorando, y este llanto sí me dolió, porque con Fernanda las cosas nunca fueron fáciles de descifrar. Me dijo que ella nunca quiso que me fuera, que fue Gerardo, que ella le reclamó, que lo sentía mucho. La dejé hablar, la escuché. Cuando terminó le dije que la quería, que era mi hija y siempre iba a hacerlo, pero que necesitaba que ella entendiera que yo también tenía derecho a vivir con dignidad. Me dijo que sí, que tenía razón. Le dije que cuando quisiera vernos, las puertas de mi departamento nuevo estaban abiertas. Con Miguel fue diferente. Miguel tardó 2 semanas en llamarme. Cuando lo hizo, no habló de herencias, ni de terrenos, ni de dinero. Me preguntó cómo estaba. Me preguntó si el departamento era bonito. Me preguntó si me estaba adaptando. Le dije que sí, que muy bien. Me dijo que lo sentía, mamá, que se portó muy mal, que no supo cómo manejar la situación con Sofía, que era muy joven y que eso no era excusa. Le dije que no era excusa, efectivamente, pero que lo escuchaba. Me preguntó si podía ir a verme. Le dije que el sábado siguiente tenía tamales y café para quien llegara temprano. Llegó a las 9 de la mañana con un ramo de flores que escogió muy mal, unos crisantemos anaranjados que no iban con nada, pero que me alegró el día de todas formas. Consuelo se convirtió en mi vecina de facto. Casi todos los días caminamos juntas por el parque, vemos alguna serie por las tardes, a veces cocinamos las dos en mi cocina, que es más grande que la de ella. Me enseñó a usar una aplicación de audiolibros y ahora escucho novelas mientras me preparo el desayuno. Me enseñó también que la vejez no es el final de nada, que es nomás un capítulo distinto y que los capítulos distintos a veces son los más interesantes. Tengo una planta de bugambilia en el balcón que da al parque. La puse el primer día que llegué y desde entonces la riego cada mañana. Ernesto siempre decía que yo tenía buena mano para las plantas. Era de las pocas cosas que yo sabía que era verdad. Los domingos, cuando hay mercado en el parque de abajo, me bajo con mi canasta y compro lo que me llame la atención. Hierbas, flores, a veces un dulce de tamarindo que me recuerda a los que vendían afuera de la escuela donde di clases 30 años. A veces me siento en una banca y veo pasar a la gente, a las familias con sus niños, a los viejitos con sus perros, a las parejas que se toman de la mano sin darse cuenta, y pienso que estoy bien. No lo digo con amargura ni con orgullo herido. Lo digo como una constatación simple, como cuando uno revisa que cerró la llave del gas y confirma que sí, que todo está en orden. Estoy bien. Aprendí tarde, a los 68 años, que amar a los hijos no significa desaparecer, que dar no obliga al otro a recibir bien, que una madre también es una persona, y que las personas necesitan un lugar en el mundo que sea suyo, no prestado, no tolerado, sino genuinamente suyo. Aprendí también que hay amigos que valen más que la sangre en los momentos que importan, que la soledad que elegimos es completamente distinta a la soledad que nos imponen, que los documentos en regla y la cabeza fría son, muchas veces, el mejor escudo que existe. Y aprendí que nunca es tarde para tomar una decisión que debiste haber tomado antes, que el momento correcto es cuando uno está listo, no cuando los demás están cómodos. Rodrigo me llama una vez por semana ahora. Corto, 10 minutos, pero llama. Fernanda viene cada 15 días con los niños y los domingos que viene le hago su arroz con leche que le gusta desde chica. Miguel y yo hablamos casi todos los días por mensajes,
cosas pequeñas, memes que no entiendo pero que contesto con un pulgar arriba porque sé que eso lo hace reír. No hablamos del terreno, no hablamos de lo que pasó. Quizás algún día sí, cuando estén listos ellos y esté lista yo. Por ahora es suficiente con esto. La bugambilia ya tiene 3 brotes nuevos desde que la puse en el balcón. Esta mañana la regué. Me hice un café de olla. Me senté frente a la ventana a ver el parque despertar. Y pensé que Ernesto estaría contento. No de la manera en que uno está contento cuando todo salió perfecto, sino de la manera en que uno está contento cuando ve que el otro encontró la manera de seguir. Eso me parece suficiente. Eso me parece, incluso, bastante.